¿Qué pasa, mis locos y locas? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Eso me alegra mucho. En el día de hoy traigo otro capítulo más de la serie de Ark. Vamos a continuar, que sabéis, como ya os dije en el capítulo anterior, que fue el de Mortal Kombat, ya que me compré la captura de video, ahora lo podéis ver muy bien, no habrá parones de nada. Si habrá un parón será grabando, pero desde que llevo grabando con esta cámara nunca he visto que se ha ido parando. Pero bueno, vamos a ver cómo está, vamos a continuar. Iniciamos. Host local. Vale, ahora sí que le he cambiado de cuenta, que en el otro no me salió. En esta sí, que no sabía en qué cuenta lo había jugado. Vale. Que sale aquí donde estoy, el recuadro amarillo, se ve la partida para borrarla o lo que sea. Aquí mismo está todo ajustado. Creo que tendré que ajustar la pantalla, pues bueno, vosotros lo veréis bien, ¿no? Pero como mi televisor es grande, no es pequeñito, es algo así, como para que veáis recto más o menos, a ver si no se me ven los muñones. Ahí, bueno, más o menos hacer una idea. Es así el televisor. Y de alto será así, creo. Pero son de los antiguos y no le entra todo. Al menos en los juegos de Ark no le entra todo. Porque creo que no voy a ver lo que viene siendo las marcas de la salud, de la comida o del agua o la energía. Y igualmente el inventario, no sé si lo podré ver. Vale, esperamos que se cargue, porque cuando salía la pantalla de inicio de host local, bueno, digamos para iniciar la partida, no me salía, digamos, barra local. Y obviamente primero va host, que es host local, o las otras cosas, pero me salía solo la mitad, no me salía toda la frase entera. De momento en la carga sí me sale bien eso. Aunque, como os digo, como veo los píxeles, no lo logro ver bien. Sé que pone creo que pone, bueno, ahí no lo sé lo que pone, creo que pone Game Data ESP, porque no lo logro leer bien ahí. Ahora lo que me falta es comprarme un buen televisor, o bueno, o sea, un televisor o un 130 que creo que van en MediaPark, unos pequeñitos que se ponen en HD bien, son televisores normales, actualmente, uno normal que muestra bien. Y lo que me falta ahora es el PC que quería comprarme, una torre bien, para poder jugarlo directamente a la torre. Porque tengo comprado el juego en la plataforma de Steam, ya el de Ark, ahí lo puedo jugar mejor en ordenador, ¿no? Lo podemos y aparte lo quiero transmitir en vivo, mejor, que prefiero así. Que no haré, ahora no hago directos de Twitch por eso mismo, porque se me sobrecarga el ordenador y no me graba bien las cosas. Y para hacer esas cosas, ese tipo de contenido no lo hago. Vamos a ver. Vale, como os dije, directamente veo las letras de lo que viene siendo el inventario, de aquí mismo abajo. Y de lo que viene siendo la parte de aquí, no veo nada de... Vale, ahora sí, chicos, ya lo tengo todo. Lo que no sé cómo lo veréis vosotros, porque como lo he hecho más pequeño para adaptar a mi televisor. Así me había olvidado, creo que se llama Peppa Pig o algo así. Uy, espérate. Lo he hecho de noche, no veo nada. Había un modo... En este no lo hay, creo. Bueno, vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Nosotros somos primitivos, pues hay que ir como primitivos. No tengo antorcha, creo. Así que tengo. Quitamos el paracaídas y cogemos la antorcha y estamos así. Teníamos a nuestro Raptor, que era el último video que hice, que capturamos a nuestro Raptor con el parosaurio, y teníamos dos. Si me veis que hago así es porque no llego, como os digo, el televisor no me deja leerlo bien. Dilofosaurio. A lo mejor para apreciar algún animal me va a costar mucho ya, pero creo que me intentaré comprarme cuanto antes el televisor, porque si no, no puedo jugar bien a juegos tipo así de mundo libre, digamos mundo abierto, porque no me deja ver a distancia lo que hay.
No me deja apreciarlo bien. Pero mira, vosotros lo veréis bien a 4K, o sea, 4K, bueno, 4K supongo que es, no, o sea, la mejor calidad que hay. No sé qué tenemos guardado porque no me acuerdo. Vale, tengo mucha carne, por lo que veo. Había dejado, tenía narcóticos, eso sí, tenía... Dije ni el número, puedo ver, no sé cuántos tengo. Sé que esos son 100 porque veo los terceros. Y aquí no sé si son 79, 39. Bueno. Ah, yo puse que se haga de día rápido, ¿no? Que se eche de día, ¿no? Es una nevera. No sé si la tengo desbloqueada. Ah, sí, también iba a ser del metal. Y a ver si terminaba la casa. Vamos a desbloquear esto. Ta, 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 nevera. Estoy buscando la nevera. Porque aquí, cajón de conservas al nivel 18. Nos gastamos 9 de puntos de gramo. Y lo hacemos porque tenemos materiales, por lo que veo. Y también, no sé si en este, que no sé qué guardo aquí. Que no, ni nada aquí, nada aquí. No. Tengo que hacer el sílex, o sea, el polvito este, creo que no sé cómo se llamaba. Fósforo. El fósforo creo que lo pone. Para, para que me dure todo lo que ponga en la nevera esta, ¿no? Déjalo colocarlo bien. Ahí creo. Bueno, más o menos. Vamos a dejar la carne ahí. Ya digo yo, no sé cuánto de carne es. Sé que en esto creo que son 40 por ya, porque me acuerdo yo. Pero en esta no sé cuánto será. 33. No sé. Vamos a... Haré lo que pueda de momento, sí. Intentaré no ir a cazar esta vez en este video. Para... Porque voy a tener problemas para poder cazar. Animales, o sea, animales pasivos sí que podría cazar, ¿no? Pero los salvajes no voy a poder. Con esto ya tenemos bien, porque ahora nos haremos el pico de metal. Este video será para terminar nuestra casa. Y bueno, coger herramientas de metal y esas cosas. Y a ver si nos ataca nadie. Yo necesitaba piedra, si no me equivoco. Sí. Esto y fosforito por aquí. Mientras tanto se va haciendo esto, yo voy a guardando aquí lo que tenga. Esto sí, fuera, 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 fuera. Al momento meteré todo ahí de uno. Y ya lo iré separando, la carne no. La carne me la quedo. Tengo muchas flechas, ¿vale? Tengo carne podrida. También tengo que ir a coger las narcóticas, las rayas estas narcóticas. A pesar que tenía 5, pero decía 5. Pues, no sé cuántas tendré. Creo que es lo que yo vería de lejos sin las gafas. Así vería yo. O sea, veo el objeto, pero no puedo ver los numeritos. Por fósforo. Metemos todo aquí. Y así nos conserva toda la carne. Lo pone en medio aquí. Bueno, no puedo leer por lo que pone. Pero ahí lo pone, os dejaré un ratillo ahí. O si no le pones pausa al video y leéis que si lo ponéis fósforo se conserva. Incluso veréis que sale como humo. ¿Veis? Vale. Vamos a hacer ahora que la carne está ahí haciéndose. Espérate, déjame pensar. Vale, este horno. Con la forja. Pero bueno, ya por la imagen sé que lo que necesito, no sé la cantidad, eso no lo sé. Tenemos la madera mucha, sí, paja también, fibra supongo que también, piedra también y creo que ya tenemos todos los materiales, si no me equivoco. Creo que necesitamos más piedra. No sé cuántas piedras, voy a coger un poco más de piedra. O sea, yo la piedra de aquí la veo bien, pero los que siguen siendo los números, ¿ves ahí? Los números sí los veo, 47, 56, 63, 71, 77, 81, 88, 95. Todo eso lo veo bien, pero como es tan pequeñito no llego a apreciar.
Vale, sí, yo creo que con todo lo que tengo sí que me da. Tenemos esto de piel, más piedra aquí, esto por aquí, no sé cuánto era de esto. Y me falta la... ¿Ves? Así. Una forja. Subimos de nivel. Colocamos la forja. Aquí, pero no hay nada. Venga, poneme aquí. Haré, bueno, no, es que voy a hacer unas cuantas hasta que tenga lo que viene siendo el horno, digamos, definitivo. Haré unas cuantas. Tampoco voy a hacer muchos armarios, creo. Dejarlo. Ahí. Es que si lo pego mucho se traspasa y cuando quiera, luego no podré manipular esto. Vamos a dejarle madera una vez metido. Esta y esta, que creo que son 100 y 180 que lo he visto ahí. Cuando me pone eliminado sí que lo puedo leer. Más o menos puedo ahí a saber cuánto tengo. Todo esto fuera. Cogemos el metal y lo vamos calentando. Vamos aquí este metal. Tenemos 13 de metal más otro que no sé cuánto es porque no lleva a ver. Encendemos y nos metemos dentro. Creo que tengo 22, si no lo sé. No sé si lo he podido leer más o menos, lo he podido apreciar. Por cada 2 de metal es un lingote de metal. Subimos, creo que el nivel también los dejaré más o menos para apreciar bien los números, porque sé que aquí pone 120, creo que pone 1000 o 100, no sé cuánto pone. Sí, esto lo dejaré los niveles, de momento no me, como no me gran cosa, y tengo mucho peso que lo necesito para terminar esto ya me sirve. Vamos a esperar un ratito para para poder hacer un pico, uy, que me quemo, un pico de metal. Necesito creo que 5 para poder hacerme lo que necesito en la mesa. Y 5, 30 y algo, y sin eso de piedra, más piedra. No sé si tengo la piedra suficiente. Esto era la piel. Y cojo la madera porque no me acuerdo. Aquí, a verlo en verde si falta algo. Más piedra. Cambiamos esto. Mi pepa pica y me sigue. Le dejamos así, yo creo que con esto ya tiene suficiente, creo. Vamos a ver. Sí, falta el lingote. Hacemos el pico bueno, de metal, digamos. Y así podemos coger más metal que tenemos mucho al lado. Falta un lingote y 4. Ahora sí, 5. Lo hacemos. Con mesita. Vale. La colocaremos bien aquí, más o menos. Que se pueda alinear bien. Porque todas las forjas creo que las pondré más bien así. Y esta mesa la pongo aquí al lado para no irme tan lejos. Aquí no puedo poner porque está ¿lo veis ahí? Está lo que viene siendo el suelo de tierra. Sí tengo suelo de este, pero como está el suelo este, no me dejará. En sí una tontería lo que estoy haciendo en esta parte, porque no me va a dejar poner cosas, pero bueno. Bueno, puedo dejarlo como estacionamiento de animales. Sí, que estacionamiento de animales. Coger lo que pueda aquí. Ahí. Para estacionar animales aquí. Porque la casa en sí es para... Ese está aquí, creo. Y toda esa parte no podré utilizarlo. Cogemos lo que hay aquí, apagamos el esto para no gastar mucha madera. No sé cuánto.
¿Cuánto metal me queda? 6 creo que pone. Vamos a dejarlo así. Colocamos la mesa. Sí, que digo yo, la mesa ya la he colocado. Vale, está aquí. Colocamos el metal. Y colocamos la piel. La piel. Esto. Esto también. Esto también. Y nos hemos renovado. Lo hemos hecho un poco más actuales, más avanzados. Y vamos a por el metal, que yo lo llamo como si fuese oro, porque brilla aquí. Eso sí, sé que es oro, puedo apreciarlo bien. O sea, bueno, metal. Ahí ya me entendéis. Tengo que coger un anquilosaurio. Bueno, esto aparecerá aquí un tiempillo. Para poder coger, triplicar la cosecha de cogida del material. ¿Veis? Yo con el pico. Si hubiese cogido el otro pico, o sea, si hubiese hecho con el otro pico, hubiese cogido muy poquillo, 30 creo. Y con este cojo 100 y con el anquilosaurio cogería, digamos, creo que el doble. 200 creo que cogería. Y si lo mejoro mucho más la fuerza, pues aún más. Si veis que como que se para algunas veces, o sea, no es que sea del propio mal grabado y nada, es porque siempre hace eso para cuando voy a entrar a algo. Vamos a coger un poco más. Por ahí. A ver si no nos ataca nadie. Y a ver si se... Ah, como tengo que pase muy lento el día. Por eso se ve así de, digamos, mal, más. Más o menos. O sea, bueno, yo al menos lo veo mal. Vosotros supongo que lo veis bien. Como es que está amaneciendo y está muy lento, va a tardar muchísimo en amanecer. ¿Qué tal? Como tengo mucha capacidad de llevar, me cogeré lo que pueda. Bastante para hacer muchas cosas ya. Y ahí no, para el próximo capítulo, bien preparados. Que el próximo capítulo vamos a hacer. Si tengo la posibilidad de tener el televisor que os digo, más avanzado, pues para hacer buenas cosas. Ir a cazar cosas grandes ya. Bueno, ya veré lo que pueda. De momento, porque no he avanzado mucho, como he dicho, no puedo subir muchos capítulos de Ark. Y ahora que tengo mi capturadora, ahora sí, pues estoy muy feliz por eso, ¿eh? A ver, me siento con más ánimos. Antes no tenía, se me estaban quitando los ánimos incluso pues, de grabar porque no se veía bien. No me gustaba como te enseñaba. Aquí mi Peppa Pig. Uy, se me olvidaba cómo se agachaba. Bueno, bueno. Qué cosito tenemos. Final. Sube de nivel porque esto qué feo, Dios. Pensé que era un animal esta piedra. Es para subirlo de nivel porque se puede subir de nivel, que lo pone aquí en el inventario. Porque aquí pone nivel 1. Ahí te pone la experiencia que necesita para subir de nivel. Tengo que matar a los alfa. Bueno, ya cuando me encuentro un alfa, pues tengo que estar bien preparado. Creo que esto es metal. No sé si es metal. No lo llego a apreciar bien. Bueno, ya con esto ya tengo bien. Que para matar un alfa, tela, ¿eh? Es como que triplica las estadísticas del propio animal, que solo hay en Raptors, en Carnotosaurios y en Rex. Y en Weaver, en este caso en este mapa están los dragones que se llaman los Weaver, que también hay en Alpha. Y los megalones. Los tigrones, obviamente, ¿no? Ep, 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 ep. Haré más de esto porque ha sido más rápida la producción, como os dije. Vamos a hacer unas 3 más. Incluso he cogido mucha piedra, que me viene muy bien.
Me viene de perla. La perla también tengo peso, pero dejo cuando esté más avanzado. Cuando más la piedra. Y ahora que tenemos mucha piedra, lo que me falta más bien es la madera. Vamos a ver si podemos hacer un pico de hacha. Un pico, uy, ¿qué he dicho yo? Bueno, ya me entendéis, la herramienta de hacha. Con un hacha. Creo que sí. Perfecto. Y la lanza, que es lo que necesito, porque cuando me meta al bosque estarán los insectos o algún animal pequeñito. Y necesitaré matarlo más rápido con eso, porque con el arcón no podré. Más bien malgastaré la munición. Vamos esto aquí bien colocadito. Vale, pasamos de la que viene siendo el arco a una ballesta, que eso cuando haga más metal ya saldrá. Y la armadura creo que, no sé qué nivel soy. A ver, 52. Tengo que subir 5 niveles. Porque la armadura no sé qué nivel estaba. Si no desbloquearé, pondré cosas a lo loco más o menos. Porque quiero la armadura de metal, que me protege mucho. Vale, no he llegado aún a la munición que está aquí, avanzada. Vale, el armador metal está aquí, que es esta al nivel 56. Me quedan... No, tengo los 5 niveles que llegaré hasta aquí. Ah, vale, pues déjame... Eh, energía no, que eso aguanto mucho. Agua voy a tomar, que me he olvidado. Peso nada. Cuerpo a cuerpo no sé cuándo tengo. Velocidad tampoco sé. Vamos a subirnos un poco de velocidad. Y esto, que es la defensa. Y esto. Desbloqueamos... Las armas de momento me da igual porque no las voy a utilizar aún. La armadura sí. Vamos aquí, aquí. Vamos bien. Esto está molesto lo de... No sé si veis esta parte. Que no para de moverse. Dependiendo de cómo tenga la cabeza. ¿Ves? No sé. Espero que no os moleste mucho eso. Vamos a comer. Vale, y vamos a coger árboles. Y la paja. Hostia, ahora ya puedo también, para no tardar mucho en recolectar lo que viene siendo la fibra. Porque con la mano, aparte de cogía las berries, o sea, la frutita, me llenaba más de eso. Tenemos aquí un compañero nuevo. Una compañera. Eso es. Aquí la Dana nos va a acompañar en nuestra aventura. Eso, acomódate, Ile. Es un pincher bueno, por si no sabéis de la raza, es un pincher. Más árboles. Y creo que ya podré hacerme lo del el post, creo que se llama, para recolectar la fibra. ¿Para qué necesitaba esto? Para hacer más de eso, vale. Tengo la piedra, la piel y me faltará mucha fibra. Vamos a coger lo que se haya hecho de metal. Que se ha hecho bastante, por lo que veo creo que son 10. Vale. No, pues estoy liándome yo solo. Esto aquí, cuerpo a cuerpo. Y... y ¿cuántas tengo aquí? ¿Cuántas hay aquí? 12, creo que me falta una. La lanza de momento no, porque no voy a luchar contra nada. Voy a dejar un poco más de madera. Sería como si me estuviese picando un mosquito o algo. Vamos a esta madera ahí. Metemos esto aquí. Y ahora sí podremos quedarnos celos. Ahora vamos a coger más madera. Pica el ojo. Ah, ahora.
Quitamos el arco porque no lo vamos a utilizar. Tenemos un poco más de madera aquí también. Y un poquito de paja. Ahí. Vamos a recolectar más cosas de esto. Aquí estamos de árboles a montones. Que aparecen en nada luego. Vamos a pasar madera. El que viene siendo el juego de Ark me fascina un montonazo. A mí me encanta Ark. Podría estar jugando horas y horas. Me encanta o sea, el juego, el modo de juego, cómo se juega. Tiene esos fallos, sí, pero a mí me encanta. Voy a coger bastante de fibra, que eso es lo que se gasta muchísimo. Y es que ahora ya cojo en nada, he cogido casi 1000 de fibra. Vamos a coger 1000 de momento para ya tenerlo ahí. No, el único animal que he visto de momento es la tortuga esta gigante. No sé si se habrá visto otro por ahí pequeñito. Vamos a hacer... No sé si necesito ahora lo que viene siendo el sílex para hacerlo. Lo que os decía. Tengo poquito, pero bueno. Vamos a ver. Sílex, sílex, sí, también necesito sílex. Vamos a coger sílex de una vez. Mucho sílex. Piedra por aquí. Así cogemos bastante sílex. Vamos a hacer unos 5. Bueno, 4 más. De forjas. Vamos a coger bastante de todo el metal que haya. Y mientras vamos construyendo la casa, que así ya tenemos muchísimo metal. Aquí tenía 2 piedras gigantes que ahora tengo que destruir. Vale. Todo esto por aquí. Vale. Y no puedo hacérmelo por la piel. De verdad, no me fijo en la piel cuánto tengo si no cojo de la olla. Pero bueno. 1, 2. Solo puede serme 2 de momento. O sea que voy a coger de ahí. Y tenemos que ir a cazar. Pero bueno, esta vez no se podrá. No sé si tendrán piel. No. Piel. Mucha piel. Tengo 2 forjas, creo que eran, ¿verdad? No puedo hacer más porque me falta piedra. Ah, era por la piedra en sí. Se queda por la piel que me faltaba. No pasa nada, esto se soluciona en nada. Porque voy a necesitar mucha piedra. Voy a hacer otras forjaditas más. 1, 2. Porque voy lentito. Así. Así destruí una vez estas rocas que hay aquí. Que consumen mucho para hacer la forja de mucha piedra. A ver si no me voy a llenar. Vale, sigamos. Pues susto que sea un animal, o sea, es un animal, ¿no? Una cosa rara. Sé que era un dinosaurio que había por ahí. 1200. Aún hay más. Bueno, ahí lo dejo porque si no me voy a estar con sobrepeso. Y uno más, ya está. Vale. Creo que he hecho 5 otra vez. O sea, pues habrán 6 ahora. 6 fuerzas. Vale, ya pasa. 1, 2, 3, 4. Sí. Puedo entrar, reviso que puedo entrar en todas porque si no luego no me va a dejar. Creo que hay algunas que están pegadas a la pared, ¿veis? Como esta. Voy a recoger esta. Está pegada a la pared, no, no.
Sí, sí. Recoger forja y tú también. Creo que estas no están pegadas en teoría. Y las volvemos a colocar. Un poquito más para afuera. Sí. Si has llegado a esta parte del video, te invito a que mires mis otros videos que he ido subiendo. Te lo dejaré por aquí. No se me ve el dedo, pero a ver, más o menos por este lado de aquí, que saldrá la I de información. Bueno, sí creo que es de información. Le das un clic y ahí te saldrán todos los videos que he ido subiendo. Continuamos con el video. Más cerca para no alejar mucho. Perfecto, ahora sí. Sí que sí. Ahora toda la mayoría de maderas que he cogido tendrán que ir aquí. Coger mucha madera. Es lo mejor que podéis hacer si jugáis o acabáis de jugar Ark. Si vais a construir o lo que sea para, digamos, es como cuando haces una inversión, digamos, para no tener lo que viene siendo el dinero sin lo que viene siendo trabajando, para que el dinero trabaje por ti, pues ahí, no sé si me habéis entendido más o menos la referencia. Mientras yo voy acabando la casa, pues se va haciendo ya el propio metal. Yo tengo metal, no tengo que estar esperando un ratillo ahí sin hacer nada para fundir el metal, el lingote. Vamos a dejar todo esto. Y ya no lo necesito. Que se me va a llenar el armario. Esto nada. Lo voy a dejar aquí. Ahí. Vamos a encender esto. Vamos a dejar esto aquí un momento. Vamos a quitarle uno de estos y lo dejamos ahí. Y otro de estos para el otro lado. Ah, yo ya he puesto aquí madera, no me aguanta. ¿Aquí? Qué raro. Creo que he vuelto a ver lo mismo. Ahora. Tenemos esto que hay aquí y ahora vamos a por más madera para dejarlo con madera y ahora vamos a por el lingote también. Vale. Vamos avanzando lentamente, bien, tranquilos. Que me he olvidado recordar que estamos en el modo hardcore, que si mueres te vuelves a nivel 1, ¿no? No es que se te elimine la partida ni nada, ¿no? Pero vamos a intentar aguantar lo que se viene siendo muchos días, ¿no? Sin morir. Bastante madera, vamos a coger. Me quedan, digamos, 2 hornos y medio porque ya tengo uno con un poco de madera. Tendría que hacer también el video del, bueno, ya nos ha llevado un tiempillo, ¿no? Pero del mapa que es el último, el Lost Island. Es el único que no he jugado. Bueno, aparte de otros dos que no me gustan como son el mapa, porque es de agua uno y esos no me gustan. Pero bueno, ya lo jugaré dependiendo. No me cansa. Para ver a los que vienen siendo los macacos, bueno, los monitos esos. Hemos cogido bastante madera. Así me ahorro mucho trabajo de ir y buscar cogiendo madera, poniéndole, se gasta. Así aparte tendré bastante lo que viene siendo carbón para luego la pólvora. Ahí está esto.
Ahora vamos a por el metal y ya vamos a continuar con la casita. Se me llena el armario, cogemos el otro armario. Si juegas alguna vez al de... Bueno, este mapa que es Ragnarok, en esta parte hay bastante, pero bastante trozos de metal. Incluso allá arriba con un... Bueno, si lo queréis hacer, digamos, legal, sin volar ni nada. Si, obviamente si jugáis solos o sois lo que viene siendo, bueno, el dueño del servidor, pero bueno, si eres dueño más bien te haces unos comandos y te sacas tú mismo la obsidiana, pero allá arriba hay obsidiana, hay 2 bloques creo de obsidiana. Por si no quieres ir al volcán, porque al volcán es donde están los Weaver y hay muchos insectos. Ahí coges muchísima quitina y polímero orgánico, porque son un montonazo, ¿eh? Te pueden llegar a matar. Incluso están los golem de la roca, las roquillas esas, que nunca he llegado a tamear ninguna. Al igual que el titanosaurio, tampoco nunca lo he tameado. Si lo he tameado es por los comandos. No es ahí, Dios me ilumina, mirar. Hasta me ilumina la cara, mira. ¿Eh? ¿Me ilumina? ¿Me ilumina? Dios, me guía. Ya se ha hecho por fin más, o sea, ya se ha terminado de amanecer. Que antes no veía nada. Ahora se ve más a distancia. Vamos a llenarnos de... No, lo que no me gusta de este lado. He escuchado algo. No me gusta es que están... Es la zona de donde están en lado. Y un Triceratops. Y eso de ahí no sé, no puedo llegar a apreciar. Ah, normalmente estos no están aquí. Bueno, eso no necesito para coger muchos narcóticos. ¿Qué niveles? Eso es muy fuerte. Ah, estaría bien capturarlo. Hay los dericinosaurios, creo que se llaman, que son como unos patos alargados, que esta es la propiedad de ellos. Siempre hay unos cuantos por ahí. Son muy agresivos, son territoriales. Si te ven por ahí te van a atacar. Son herbívoros, pero te van a atacar. Tienen unas garras así de largas que te las clavan. Y son muy fuertes para matar. Incluso para tamearlos tienes que tener mucho narcótico para dejarlos como drogados, ¿no? Para que se duerman. Porque se levantan, se despiertan muy rápido. Sí, no como la mayoría de animales que los puedes dejar ahí y no se van a levantar, pero ellos sí se levantan en nada. Si no estás pendiente, se te levantan. Que a mí una vez me lo hizo y me costó muchísimo dormir. Metal, 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 aquí arriba. No sé cómo llegaré, pero bueno. Golpe, no sé. Otro, pimba, pimba, bomba, pumba, pumba. Ese de ahí creo que no me llega directamente. A ver. No sé qué llego. Y me cansó. Vamos a esperar un ratito. A ver si ya no me canso. Hace más, tengo que estar más en forma. No puede ser. Me tira para atrás. Eso es. Eso es. Eso es. De momento ya está, que si no, no voy a poder voy a tardar mucho en caminar. Incluso ya voy lento. Aunque no te salga el mensaje de lo que viene siendo el propio sobrepeso, el personaje te darás cuenta cuando de lo que no te cuenta la velocidad que corro ahora y ves que el peso ya está casi que te va a avisar de que ya llevas sobrepeso y te hará caminar un poco lento.
Y la velocidad que cuando tengo la mitad no es la misma tampoco que si no tuviese nada, corro aún más. Eso lo han hecho bien, ¿eh? No digamos que cuando esté lleno ya no corres mucho. Independientemente de la carga que tengas, correrás igual siempre. Pero no, en este juego lo han hecho que dependiendo de cuanto más carga, más lento vas a ir. Mucha piedra. Incluso podría terminar de hacerme la otra parte en piedra. Pero no. Toda la carne aquí conservándose. Vale, va bien. No sé cuánto. Creo que pone 43 minutos y 4 horas, creo. Cogemos más metal. No sé si lo he encendido, eso no me acuerdo. Perfecto, ya hace una producción por 6. No sé cada cuánto tiempo sale un lingote, digamos cada minuto por 6. Son 6 en 5 minutos tengo 30 lingotes. En vez de tener 6 lingotes tengo 30. Creo que hay 40 lingotes. Creo. Vamos a coger los últimos que quedan. Arriba no puede subir ya que no tengo un volador. Tengo que capturarlo. No sé, nunca sabía pronunciar Pteranodon. O sea, creo que se pronuncia Pteranodon sin pronunciar la P. Tengo uno de estos que son más modestos. Un poco de piel. Esos serán los únicos que podré cazar. De nivel alto. ¿Qué se me da? Pues normalmente van en pareja. No sé, ya mismo me aparecerá por ahí la mujer. Necesito piel. ¿Esto era para la piel o para la carne? No me acuerdo. Voy a ver. No, creo que era para la carne esto. Vale, ya me parecerá por ahí el dinosaurito. El chiquitillo este. Le he matado a su... Bueno, no sé si era el macho o la hembra, pero... Más metal. Lo que me da rabia algunas veces son estas piedras que tienes que coger impulso y ni con impulso no te van a subir. Imagínate, o sea, yo tengo que ir a paciencia. Imagínate que me sigue un raptor. Bueno, igualmente podría subir el raptor o al de esto. Y me ha pasado muchas veces, digamos, yo entro, puedo subir normal aquí. Hago así, hago la primera. Y cuando estoy con el raptor no puedo subir, me cuesta un montonazo y termino muerto. Eso me da mucha rabia. Hostia, hablando de la pareja, ¿dónde está? Hudson. Barras y... Pues yo qué sé. Vamos a darle con esta ahora. Vale, el hacha para las pieles. Aquí sé que había más metal. Porque yo no sé video online, tengo en toda la casa, mi casa, que ya cuando me compré el PC lo transferiré los datos y mi casa pues que es muy grande la zona para deciros. Digamos que es todito, todo esto, hasta el agua. Hay una parte como un río ahí pequeñito que conecta al mar que está ahí. Todo esto mío. Es como un imperio que tengo ahí. Tengo de todo, que incluso tengo que entrar porque llevo días sin entrar, porque como ahí todo es, aunque no estés conectado, la carne se pudre e incluso los animales se pueden morir. Más bien se me murió uno, no lo sabía. Y tengo que estar pendiente de todo.
Eso no me gusta en sí, que se te pueda pudriendo las cosas, aunque no estés cosa, porque hay gente ya conectada, porque el servidor siempre está activo. Pero bueno. Eso sí, los animales no le pueden hacer nada, al menos en mi servidor, ni al propio personaje. Esas son las rocas que me gustan, que son totalmente amarillas, que son las que tienen mucho metal. Normalmente cogemos 130, creo, o 100 de metal y hemos cogido casi 300 de metal. Vamos a coger un poquito de agua, nos lanzamos. Tengo suerte de que este rogosaurio, estegosaurio, algo así. Normalmente esos están al otro lado de aquí. Y normalmente está rodeado de otros estegosaurios, de otros de su misma especie. Y si ataco uno, me atacan el resto. Es un problema para mí. A este tipo de nivel, ¿no? Que soy bajo ya. Lo que quiero es un Argentavis, que un Argentavis es clave. Creo que es uno de los mejores dinosaurios. Es, digamos, es tipo todoterreno, es para todo, sirve para todo. Incluso son los que te recomiendan para matar a los alfa. No necesitas ni un Rex a nivel muy alto. Con un Argentavis, digamos, como 100 mínimo de nivel, es capaz de matarte a la mayoría de alfas. Aquí tiene que haber más metal. Este ya está, no cojo más, a ver si no. No sé si se ha vuelto a generar el metal. No, no. Me gusta más en el ordenador porque hay unos, digamos, ¿cómo se dice? Se me ha olvidado el nombre. Unos mods para que hacen las cosas un poco más fácil. Hay una mirilla, digamos que esto, hostia, lanzó la lanza sin querer. Imaginamos que esta es la mirilla y yo puedo mirar al estegosaurio que lo veis ahí. Con la mirilla normal solo puedo ver el nivel, pero con los mods, hay un mod que puedes mirar todas las estadísticas de la vida, o sea, incluso los niveles que él tiene, digamos 135, cómo ha sido repartido estándar ahí mismo, en el modo salvaje. Incluso podrías ver la vida que tiene ese y... Espera que me quito esto, que si no me lo lanzo. ¿Y cuánto necesitarías de, digamos, de comida para poder tamearlo? Y incluso el propio tameo, o sea, para dejarlo inconsciente, podrías saber cuántos puntos necesitarías para dormirlo. Y para mí eso estaría bien. O sea, no lo consideraría como trampa porque es... Bueno, yo lo veo bien al menos el dato. Trampa hay algunas que sí he visto que es, digamos, creo que se llama arpón o usarse la cuerda que te jala para que no te caigas en las montañas, así si me llego a entender. Pues hay uno que es, digamos, con uno, porque normalmente se te lo gastas, cada lanzamiento es un tiro y ya está, se te gasta como una munición, pero ese es un arpón y es, digamos, infinito ese arpón. O hay las flechas narcóticas de diferentes cantidades, de 1000 puntos, de 5000, de 50.000. Esas son trampas.
Vale, ahora sí. Vamos a hacernos la armadura ya que tengo... Tengo bastante piedra, eso está bien. Guardamos todo esto aquí dentro. Pues creo que solo lo haré en lo que viene siendo... eh, el propio... Bueno, el capítulo será de haciéndome la armadura o el metal, porque ni siquiera he terminado la casa, porque se me va a hacer muy largo el video y no quiero, para no aburriros mucho. Me voy a hacer la armadura y con eso aquí termino. Voy a dejarlo todo esto así. Vamos a ver el total que se ha podido hacer, más o menos. Tengo bastante lingote, no lo sé, porque he visto unos par de 50, o sea que... vamos a ver. 200 y algo que he llegado a ver, no llega a 300. 200... Mira, casi 95, casi 300 de... Siempre miro allá, no sé si me veis que siempre miro, que tengo el ordenador para verme a mí mismo. Y se me olvida que la cámara está ahí, delante de la tele. Se me olvida, siempre miro para allá pensando, cuando hablo siempre miro ahí pensando. Y la cámara está ahí, que por si veis que siempre miro para allá. De metal, ¿qué necesito? Fibra. No sé, fibra tenemos. No. Y así puedo ver el tiempo que llevo, que me sale 1 hora y 2 minutos de grabación, incluyendo las cosas que no voy a poner, ¿no? Pero más o menos se ha hecho largo el video. Siempre me hago dos, aunque esta vez creo que no va a poder ser, pero bueno, de momento lo dejaré así. No sé qué material me va a faltar. Creo que la piel, si no me equivoco. Puede ser. Vale. Aquí hay algo que no me ha hecho. Bueno, sí que me lo ha hecho. Pantalón, otro y otro. Vale. Esto y esto. Y dejamos el otro de armamento. O sea, la otra armadura. Todo esto fuera, 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 fuera. Ahí desnuditos, ahí mi cuerpazo. Tengo que hacerme las tijeras para ponerme un look refachero. Y me he tirado. No he tirado esto. Voy a tirarlo. Comemos. Y ahora sí. Momento. No sé cuántos niveles hemos subido. 15 niveles. Vale, en el próximo supongo que... Bueno, creo que puedo hacérmelo ahora incluso. No, espérate. Division. 2 ballestas. Tijeras no, porque necesito la obsidiana. Tengo que ir allá arriba. Y la lanza. Así vamos completos. ¿Cuánto? ¿Qué obsidiana? Y ya está, ¿no? Vale. Esto aquí. Esto lo voy a guardar. Y... esto aquí. Y la lanza aquí.
La lanza sí la guardaré, aunque creo que nunca la voy a utilizar en la vida, pero bueno. Guardo. El arco sí que lo tiro, no lo voy a utilizar. Fuera, fuera. Y colocamos que todo esto utiliza las flechas narcóticas. Cargamos. Ok. Y la otra que se haga. Y la lanza con el tirón. Vamos a... Está bien. Toma. Perfecto. No sé cómo se hace para ponerlo en tercera persona, así puedo despedirme, digamos. Pero bueno, ya me despido aquí. Mis locos y locas, hasta aquí he llegado el vídeo de hoy. Me gustaría saber qué os ha parecido el vídeo, que lo comentarais. Obviamente me gustaría y me apoyaría mucho que le dierais like y aún más, pero que más, que os suscribáis a mi canal y os pasarais a ver el resto de los vídeos que tengo, que son muy chulos la verdad. Espero que haya sido de tu agrado el vídeo. Yo soy Lulky Víctor y hasta la vista.